Buenas a todas las personas que hoy nos estáis escuchando de camino a casa, los que estáis teletrabajando y los que nos habéis visto ya en redes sociales. Soy Claudia Zañedo y este es el episodio número 4 del podcast Únete al Cambio, creado por el equipo del Youth Speak Forum de España. Este es un programa creado por y para los jóvenes en donde nos gusta tratar temáticas cercanas a los ODS, también conocidos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En el episodio de hoy vamos a tratar un poco el ODS número 4, que busca garantizar una educación equitativa, de calidad e inclusiva para todos. Entre las diferentes metas que hay, he destacado sobre todo la idea de asegurar a los niños y las niñas una educación primaria y secundaria de calidad y gratuita. Al mismo tiempo, eliminar las disparidades de género en la educación. También crear infraestructuras educativas que cumplan con las necesidades de aquellas personas que tengan discapacidades y, por último, ofrecer unos entornos de aprendizaje seguros y no violentos. Para tratar el episodio de hoy tenemos aquí a Pablo Burgué. Muchísimas gracias por estar colaborando con el Youth Speak Forum y estar en el episodio de hoy del podcast. Gracias. ¿Quieres presentarte un poquito y hablar sobre tu área de trabajo? Bueno, me dedico a la educación. Querría creer que me dedico a la educación de calidad. Después de eso parece como mucha presión. Pero... Después de eso, efectivamente, después de lo que has dicho, Claudia, pues es un poco... Yo creo que sí, yo creo que cuando uno tiene la oportunidad, como yo tengo, de salirnos un poco, digamos, de las pautas más rígidas del sistema educativo formal, en el que, bueno, yo creo que la calidad a veces es compleja, ¿no? Pues sí que podemos decir que podemos abordar este objetivo de desarrollo sostenible pues con razonable éxito, ¿no? Yo soy consultor de recursos humanos desde hace demasiados años, desde hace más de 25 años, y estuve dando clases durante muchos años en una universidad y cuando salí de ella pues decidimos en mi equipo pues poner en marcha un proyecto que se llama Factoría de Talento, que tiene como objetivo, bueno, pues ayudar a los jóvenes a identificar un poquito más su talento y hacerlo brillar, ¿no? Y en ese contexto, en el contexto de ese proyecto y de otros que han venido de la mano, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de descubrir hasta qué punto, pues, bueno, pues muchos chavales y chavalas están altísimamente capacitados, formados, claro, desde el punto de vista de lo que son los conocimientos que necesitan para desarrollar a cabo, pues, aquellos trabajos a los que quieren dedicarse, pero en otro tipo de cuestiones que también son muy importantes, ya no solamente en los entornos profesionales, sino en la vida. Bueno, pues estas cosas pues como que se desatienden un poquito más en los sistemas formales, claro, y hay que dedicarle un poquito más de tiempo, un poco más de energía, ¿no? Entonces yo me dedico sobre todo a eso, ¿no? A ayudar a los jóvenes a desarrollar las soft skills, a conocerse mejor a sí mismos, a identificar sus fortalezas, sus áreas de desarrollo, claro, empoderarles, hacerles más fuertes, ¿no? En lo que es esto, ¿no? Todas estas cosas. No, lo que has dicho al principio de la idea de tener miedo frente a todo lo que acabamos de ver de este ODS, lo que buscamos hacer siempre con este podcast, estos episodios, es dar a entender que las iniciativas no solo tienen que venir del gobierno y de las instituciones globales. Obviamente podemos hacer, bueno, desde las universidades, los profesionales, las organizaciones, las empresas y sobre todo desde aquí que queremos hablar a la juventud y a la población civil, que es un gran actor de cambio y, como ya dice el lema del Youth Speak Forum y de este podcast, únete al cambio, porque todos podemos hacer algo para cumplir con cada uno de los ODS. No solamente nos tenemos que fijar en el que más se vea nuestra área laboral, sino también un poquito de todos. Entonces, incluso te voy a asustar un poquito más porque al principio de cada episodio me gusta siempre dar unos datos más actuales de cómo está este objetivo a nivel global, aunque luego este episodio me gustaría más hablar de la educación de calidad aquí, a nivel más nacional. En cuanto a nivel global, los últimos datos de la UNESCO muestran que hasta 617 millones de jóvenes en todo el mundo carecen de un nivel básico de alfabetización. Este dato es bastante impactante. Y al mismo tiempo, el 50% de los niños que no van a las escuelas, niños y niñas, viven en zonas de conflicto. Al mismo tiempo a todo eso, Naciones Unidas también respondió diciendo que nunca antes se había visto tantos niños y niñas fuera de las escuelas. Y es que es verdad que al mismo tiempo se han sucedido un montón de factores como pueden ser conflictos, los fenómenos climáticos extremos que no permiten a los niños ir a las escuelas. Niños y niñas, vamos a referirnos a día de hoy niños para hacerlo más pequeño, pero sé que siempre por la inclusión se dice niños y niñas.
Y también desde la pandemia, desde 2020, ha sido algo muy característico, que es que todos hemos tenido que empezar a hacer ya la educación en remoto desde 1 o puede que 2 años, dependiendo del país, con lo cual durante varios años los niños no han podido tener un aprendizaje como el que estaban acostumbrados, sino que han tenido que hacerlo o bien desde casa o ninguno en absoluto. Sobre todo son las familias más vulnerables y más empobrecidas las que no pueden verse ni a ellos ni a sus hijos en una educación de calidad e inclusiva. Con lo cual, estos datos quiero que den como mucho a la reflexión, sobre todo de qué podemos hacer ahora, tanto a nivel individual como grupal, para cumplir con las metas de este objetivo. Pero eso lo hablaremos más adelante, como quiero ahora hablar un poco más de la educación de calidad aquí en España. Me gustaría preguntarte, Pablo, ¿qué iniciativas estás llevando? Porque ya nos has hablado de Factoría de Talento. ¿Qué proyectos o iniciativas estás llevando un poco más cercanas a este ODS? ¿Cómo es tu acercamiento a los jóvenes de esa forma? Bueno, pues mi acercamiento a los jóvenes está asociado al trabajo que realicéis desde las asociaciones de estudiantes. Me parece que las asociaciones de estudiantes son un ejemplo perfecto de humanismo cívico, de cómo las personas, como tú indicabas, Claudia, en el ámbito de influencia propio, tienen muchas cosas que hacer y que decir sin necesidad de buscar a otros actores que hagan, que estaría bien que pusieran de su parte, pero sin ningún lugar a duda creo que sois un muy buen referente de que hay mucho que aportar, muchos granitos de arena que aportar desde lo que es la sociedad civil, las asociaciones de estudiantes, por ejemplo, en el ámbito que nos ocupa, el trabajo en delegaciones. Nosotros tenemos nuestra propia fórmula de talento, pero cada año que pasa más, Claudia, nos damos cuenta de que es que, pues sí, cada uno puede tener su fórmula, ¿no? La Coca-Cola tiene la suya, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Lo verdaderamente importante cuando estamos hablando de calidad y de educación de calidad es el tener la oportunidad de ofrecer algo lo más a medida posible de las necesidades que tiene la persona a la que estamos atendiendo. Pero ahí hay mucha gente que tiene dinámicas de aprendizaje relativamente convencionales, muy estructuradas, ¿no? Entonces, ¿cómo salirse de eso y ofrecer a la gente oportunidades de aprendizaje, para mí muy vinculadas a la calidad, que tengan que ver, que se adapten a lo que son sus necesidades específicas? Para mí, la educación de calidad pasa por el hecho de poder escuchar a la gente en su necesidad y ofrecer una respuesta lo más adaptada posible a su necesidad. ¿Utopías? Bueno, utopías. No sé si son utopías. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien en este sentido. Lo que ocurre es que, claro, en entornos en los que hay mucha gente, o la gente toma la iniciativa y busca este tipo de iniciativas para educarse más allá de lo que le plantea el sistema, o si no, es difícil que se pueda llegar a tal cantidad de gente, ¿no? Y eso es un poco mi espinita clavada, hay de reconocerlo. Cuando hablabas de Factoría de Talento, tengo varios amigos que también han estado ahí, que me han hablado acerca de todos los talleres que estáis llevando, que sobre todo ayudan a, como tú has dicho, mejorar esas soft skills, esas habilidades que a día de hoy yo creo que no las he recibido durante ni mi instituto, ni mi paso por la universidad. Son esas habilidades como la comunicación, la expresión oral, también la capacidad de liderazgo o de trabajo en equipo, que también es muy diferente al trabajo en grupo, que es lo que estamos habituados desde que somos pequeños, con lo cual esas habilidades profesionales son realmente importantes y muy poco valoradas a nivel de educación de calidad en lo que ellos creen que necesitas tú saber, que normalmente a día de hoy siempre la educación es te aprendes un libro y lo escupes en un examen, pero sin embargo, ¿qué es lo que te ha quedado después de ahí? Entonces, esta clase de iniciativas y de proyectos que son más bien para el desarrollo personal y de ahí ya vas al desarrollo profesional es bastante interesante. Y sobre todo estas habilidades profesionales son las que a día de hoy las empresas y las organizaciones más buscan en los jóvenes. Y es muy importante eso. Habilidades para la vida, habilidades profesionales, por supuestísimo, ¿no? Yo creo que los jóvenes al final, máxime teniendo en cuenta la que está cayendo, pues piensan mucho claro. en su salto al mundo laboral, ¿no? Pero hablabas de comunicación, ¿no? Hablabas de trabajo en equipo, hablabas de liderazgo. Este tipo de habilidades son importantes para la vida. Sí. Para todos los ámbitos. Para quien quiere formar una familia, para quien quiere participar con cierto
alta disposición y calidad en una asociación de vecinos, en una comunidad de vecinos. Claro. Pues yo creo que este tipo de skills, de competencias, que se llaman de muchas maneras, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que los niños, los adolescentes y, por supuesto, los jóvenes las desarrollen del mismo modo que se aprenden los ríos de Europa, ¿no? Claro. y del mismo modo, o incluso de manera más importante, ¿no? Lamentablemente, hoy en día, bueno, pues yo creo que en gran medida por la cantidad de alumnos. O sea, yo tengo a muchos amigos que son profesores, Claudia, y te cuentan sus peripecias y yo les digo, claro, es que estas cosas tendríais que hacerlas más. Pero ¿cómo lo hacemos? Si tenemos 30 en clase, ¿no? Claro. Es complicado con esto, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se desarrollan habilidades? Haciendo lo que hacéis en IESEC. Montando una serie de podcasts y entrenando las habilidades que tienen que ver con la ejecución de esto, poniendo en marcha un proyecto tan espectacular como el Jazz Speak Forum, ¿no? De esta forma, los jóvenes pueden entrenar este tipo de cosas que son tan importantes, pero tienen que salirse de alguna manera de la vía, ¿no? Y bueno, pues sí, sería genial, ¿no? Que este tipo de cuestiones que tú planteas formaran parte del currículum desde los 6 años. Ojo, yo soy del siglo XII. Yo estudié en el siglo XII, la EGB, porque yo soy de la EGB, ¿no? Te puedo asegurar que hoy en día mis hijos, que están estudiando, acaban de terminar primaria, también están ya en secundaria, desarrollan este tipo de cuestiones de las que hablabas muchísimo más de lo que las desarrollaba yo. O sea, claro. Veamos también... Ha aumentado y ha mejorado. Claro. Los aspectos, sobre todo la educación de los niños y sobre todo desarrollar otras habilidades sociales como la empatía, la organización y la comunicación. Obviamente cada generación, por eso se dice que a día de hoy somos las generaciones más preparadas, los más jóvenes, y es esa la idea que más o menos se nos queda. Se está avanzando muchísimo, pero también el avance que estamos teniendo, por ejemplo, a nivel nacional, no es el mismo avance que se está teniendo en otros países, y eso es como la comparación que se hace, sobre todo desde las instituciones globales, desde Naciones Unidas, y es así un poco el miedo del cumplimiento de este objetivo. Pero es verdad que a nivel nacional las preocupaciones de los jóvenes más bien radican en quiero encontrar trabajo ya, quiero tener ya las prioridades laborales cumplidas, y sin embargo no se nos pasa por la cabeza que lo importante primero es el desarrollo personal y de ahí ya ir al profesional. Que eso es algo que yo he aprendido al revés también, porque yo también he salido de la universidad y he salido corriendo diciendo, venga, ahora tengo que encontrar un trabajo. Busco, no encuentro trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchísima competitividad profesional y sentía yo en ese momento que había muy pocas oportunidades para los jóvenes, porque es verdad que a día de hoy nos da la sensación de, bueno, entre el alto nivel de paro juvenil que hay en España y la autoexigencia que tenemos los jóvenes, es muy difícil a día de hoy pensar que realmente yo puedo distinguirme del resto de personas y lograr conseguir ese puesto profesional. Uh-huh. Entonces son esas habilidades que primero te deberían servir a ti como autoestima, como de yo puedo venderme en una entrevista laboral, y luego ya ir a nivel profesional y decir, vale, esto me ha servido pues para organizarme con mi equipo, para tener más habilidades de liderazgo en cuanto a este proyecto. Entonces yo creo que es algo también a reflexionar, pero cuando somos un poco más jóvenes igual no caemos en esa idea, debido a la autoexigencia, que era otra de las cosas que también te quería preguntar, si crees que es verdad que los jóvenes ahora están un poco más, no por así decirlo, deprimidos, pero más en estos miedos de qué va a pasar de cuando acabe la universidad y llegue a enfrentarme a lo que es el mercado laboral. Puede haber algo de eso, ¿no? Puede haber algo de eso. Yo creo que, ostras, uno ve los datos, tú has dado algunos de ellos, ¿no? Muy, muy globales, ¿no? Los datos en España en relación con lo que es el desempleo juvenil, ¿no? Los datos en cuanto a cuándo puede un joven hoy emanciparse con respecto de cuándo se emancipaba hace 10 años, 15 años, 20 años. Hombre, pues yo creo que todas estas cositas que uno puede ver en la tele o leer en un periódico, a menos que se ponga, pues es normal que haga que los jóvenes pues miren para adelante y digan, uff, ¿no? Me dicen que soy la generación más formada, que yo creo que es verdad, pero por otro lado, pues fíjate, ¿no? Fíjate la precariedad que tienen en muchos casos los primeros trabajos, lo que ganan los jóvenes, lo que eso les permite desde el punto de vista de la toma de decisiones, como irse de casa o no,
pues cuando apenas tienes para pagarte media habitación. Claro. Pues yo entiendo que eso son cosas que hacen que los jóvenes al final, pues sí que es verdad, pues que anden más deprimidos, anden, bueno, con la mosca detrás de la oreja. Lo que pasa es que los jóvenes, Claudia, o sea, ahí, o sea... Es generalizar mucho, sí. Hay muchos jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes, ¿no? Yo tengo la sensación de que la pandemia ha dejado ahí, una vez superada desde el punto de vista, digamos, más físico, ha dejado alguna huella emocional que podría traducirse en, joder, estar un poco plof, un poco más triste, más deprimido, pero no me atrevería a decir que es algo específicamente de los jóvenes, ¿eh? No, Yo creo que yo veo directores generales a los que les pasa un poco lo mismo. Entonces yo creo que hay algo que yo creo que podemos estar viendo ahora mismo en los jóvenes, que no es exactamente de los jóvenes, sino tiene que ver con los coletazos más emocionales de la pandemia, ¿no? Lo que creo que es importante es que ese miedo al revés no se convierta en lo que es autoexigencia, en lo que son connotaciones negativas, sino más bien algo más positivo, en la idea de, vale, ¿y qué puedo hacer yo? Y cómo puedo involucrarme tanto para mí como para el bienestar del resto de mis compañeros de aquí de clase, para evitar un poco esa idea de competencia, de cómo tengo que ir ahí con el currículum y sacar todavía más actividades y llenarnos de cosas que al final no sabemos si nos pueden valer o no. Sí. Pero sí, coincido con todo lo que has dicho. Sí. A mí me parece que tiene sentido, ¿no? Que al final los chavales también busquen la forma de diferenciarse, ¿no? Con el tema del alargar la formación, el máster del máster, el remaster. La titulitis. Es normal, ¿no? A mí cuando la gente de mi generación me dice, claro, es que los jóvenes ahora, tal y cual, y no me cuentes películas, porque cuando tú eras joven no tenías este tipo de problemáticas, tenías otras, pero estas no. Por lo tanto, ojo a hacer juicios demasiado rápidos porque probablemente no conoces cuál es la realidad de estos a los que criticas tanto, ¿no? Es verdad que los jóvenes siempre piensan que ahora lo tienen peor y que la situación de las antiguas generaciones, pues, oye, no era tan difícil como la que tienen ahora en el mercado laboral. Pero esto lo he hablado con mi padre y con mis tíos y siempre me han dicho, vale, pero es que los problemas que tenéis vosotros ahora no son los mismos que teníamos nosotros, cada uno ha tenido problemas diferentes. Y es verdad que he llegado a la idea de que gracias a mis padres estoy aquí y gracias a mis padres he podido estudiar lo que me ha dado la gana, poder no trabajar mientras estudiaba, poder tomarme mi tiempo para meterme en asociaciones como las de IESEC. Entonces, por eso también doy las gracias y saber que los problemas que tengo ahora no son de urgencia realmente si quiero dedicarme más a seguir estudiando o a seguir formándome o a decidir qué quiero hacer. Porque otra presión que tienen los jóvenes es que parece que tenemos que salir de la carrera sabiendo perfectamente lo que queremos, a lo que nos queremos dedicar, ¿no? Y que lo que hemos estudiado tiene que verse relacionado con lo que vamos a trabajar después. Y tengo un montón de ejemplos de amigos míos que han empezado estudiando una cosa o que incluso la han abandonado por querer dedicarse a otra completamente diferente y no pasa nada. La gente tenemos esa presión de que tenemos que decidir a los 18 años y ahí se queda. Que eso también es otra cosa muy importante porque siento que durante el instituto es cuanto más te tienen que venir a dar esas charlas, esas ideas de no pasa nada o quieres dedicarte a esto o cómo sabes que quieres lo que quieres. Y esas no las recibí y sin embargo ya cuando iba en tercero de carrera o segundo de carrera dije, ahora ya tengo que sacarlo adelante porque soy persona que acabo lo que empiezo, pero si luego quiero dedicarme a otra cosa no pasa nada. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que uno las aprende cuando las vive. Obvio. No cuando te las cuentan, ¿no? Entonces, Claudia, ni tan mal No que pasa tú hayas nada. ido en segundo de carrera pero te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Y eso, ¿no? Intentar salirnos un poco de este mensaje un poco obsesivo de exigencia, de competitividad, de se te pasa el arroz, Yo creo que es importante. Hay muchas otras culturas en las cuales está súper instaurado el gap year, por ejemplo, el año sabático. En España, por ejemplo, eso es ciencia, eso es de vagos. Tenemos miedo a perder el tiempo, a no hacer las cosas ya de ya. Es algo que lo he visto después de muchas encuestas que se han hecho educativas. Claro. De que la gente prefiere, yo no pierdo mi tiempo, termino ya la carrera cuanto antes. Hay gente que hace eso, que se va a hacer vivencias y ya con eso dice, vale, estoy en este camino o en otro. Bueno, ahora vamos a pasar al último tema de conversación de este podcast, en donde siempre en cada episodio nos gusta dar
tips o recomendaciones a los oyentes, a los jóvenes y no tan jóvenes, sobre qué es lo que pueden hacer ellos relacionado con el cumplimiento de este objetivo. Que como ya hemos hablado, pues pueden hacer tanto pues, los voluntariados más activos, ¿no? Como es unirse a una asociación como la que hemos estado hablando de IESEC, el Youth Speak Forum o los proyectos que has estado hablando tú, Pablo. Entonces, yo creo que tanto voluntariados activos, voluntariados online, que también puede ser pues, la firma de peticiones de organizaciones que estén llevando a cabo proyectos de educación, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel nacional. Toda esa clase de cosas siempre son iniciativas que intentamos recomendar. Pues si acaso tienes alguna tú también. Bueno, esta sin duda. Para mí, educación de calidad es igual a aprender también desde la experiencia, desde el descubrimiento de quién eres y quién quieres ser. Este tipo de cuestiones probablemente te van a llevar a desarrollar algún tipo de actividad fuera del sistema, digamos, eso, ¿no? De los ríos de Europa, las ecuaciones y todas estas cositas, que son muy importantes. Yo no digo que no lo sean, por favor. A ver si, después de todo, sí que me van a oír mis hijos y vamos a tenerla, ¿no? Y luego yo trasladaría como 2 tips más. Uno de ellos, la idea del desarrollo del pensamiento propio, que creo que está muy relacionado también con el ejercicio de autoeducación, ¿no? Y de búsqueda de calidad en lo que aprendes, ¿no? El no tragarse cualquier cosa, ¿no? El leer a uno, leer a otro, claro. Escuchar puntos de vista distintos y después de eso decir, bueno, vale, muy bien. Y ahora yo, ¿qué pienso de todo esto, no? Eso por un lado. Por otro lado, la idea tan americana del long life learning, del aprender toda la vida. Sí, sí. Yo creo que esto es otra cosa que una persona que quiera apostar por el ODS educación de calidad tiene que tener en cuenta, ¿no? Hoy las cosas cambian muy rápido. Es verdad que en función de lo que hayas elegido, desde el punto de vista, sí, ¿no? de carrera profesional o de... Pues cambia más rápido o menos. Evidentemente, si has estudiado cosas relacionadas con lo tecnológico, tal, o sea, es que te quedas obsoleto en 6 meses, ¿no? Por lo tanto, eso automáticamente te exige estar en forma para aprender, vamos, o si no te quedas fuera, más pronto que tarde, ¿no? Pero en cualquier entorno profesional y personal, la idea de estar continuamente revisándose a uno mismo, viendo en qué está mejorando, qué está haciendo bien, qué no está haciendo bien, en qué conocimiento se ha quedado obsoleto, meterse en una dinámica de aprendizaje relativamente continua, sistemática, ¿no? Cuando no sé aprender una cosa, sé aprender otra, ¿no? El no perder la forma para seguir aprendiendo, creo que es otra cosa que es muy importante para potenciar tu educación de calidad y también, evidentemente, si eres formador, pedagogo, padre, etcétera, pues inspirar este tipo de cuestiones en los hijos, ¿no? Coincido con todo lo que has dicho. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Como últimos 2 tips que daría yo, que también he estado recopilando con cosas que me estoy imaginando sobre lo de ese de calidad educativa. La primera es, de cara un poco al exterior, a las nuevas generaciones que están ahora en los colegios, en los institutos, las universidades, etcétera, etcétera, hay muchas personas que seguramente están en colegios en donde no tienen el nivel económico para tener esa educación que siempre se intenta decir, la educación de calidad y gratuita. Bueno, entonces, cosas como los libros que tienes en casa relacionados con la educación que tendrás desde el instituto, cogiendo ahí polvo en la estantería, los discos de inglés que tampoco habrás usado en tu vida, también es muy importante que esas cosas, tanto libros, apuntes, CDs, etcétera, etcétera, las podamos donar. Hay muchos puntos en donde te recogen cosas para los colegios más necesitados, para aquellas personas que no tienen nivel económico para poderse pagarlo. Entonces yo creo que eso también es muy importante, donar a nivel físico. Y por otro lado, sé que eso también va a doler a un montón de estudiantes que no lo han hecho antes. Yo me incluyo también en el saco. Nunca he firmado las... ¿cómo se les llamaba? Las encuestas educativas, de estas de educación de calidad que te manda la universidad y dices, uy, no tengo 3 minutos de mi vida para firmarlo. Pues ahora realmente cuando estuve en el máster dije, qué tontería, si esto va a ayudar al resto de generaciones, a mis compañeros. Entonces es realmente importante la idea de tomarse esos 3 minutos para decir, esto ha estado bien, esto ha estado mal, qué podemos hacer para mejorar para el año que viene. Así que lo dejo ahí como un poco
también de tips de reflexión. Muy de acuerdo, Claudia. Y bueno, ya para terminar directamente quería decirte que muchísimas gracias por estar aquí, estar colaborando. No me cabe duda de que ya conoces de sobra ISEC y el evento del Youth Speak Forum. Si querías despedirte y dar algún otro contacto, sobre todo de cómo pueden seguir todo lo que estás haciendo desde Factoría de Talento. Bueno, la mejor forma, máxime habiendo jóvenes de por medio, es seguirnos en las redes sociales, en Factoría de Talento. Ahora hemos puesto en marcha un proceso de inscripción para un proyecto hermano de Factoría que se llama Human App, que es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a jóvenes que quieren emprender. Por último, dar muchísimas gracias tanto al equipo del Youth Speak Forum por estar currándose este evento que va a venir ahora, el 14 de abril de nuevo, y muchísimas gracias al equipo audiovisual de la Asociación de Escenofilm y al equipo del EOI por dejarnos grabar en sus aulas. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.